Pensamiento crítico, más que una opción o un compromiso social. Por Héctor Fabio Facundo Ortega, maestrante en educación, Corporación Universitaria Iberoamericana, año 2022. Este trabajo es un intento por resaltar la importancia que tiene el proceso educativo de nuestros niños, niñas y jóvenes, el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad analítica para recibir información que en la actualidad se puede obtener en diferentes fuentes y de manera inmediata, pero cuya veracidad deberá ser comprobada y su utilidad puesta a prueba, la cual se puede lograr mediante la aplicación del pensamiento crítico. ¿Pero qué es el pensamiento crítico? La revista Psicología y Mente en su edición digital lo define como la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema, intentando esclarecer su veracidad y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. Para Sharp, el pensamiento crítico es la habilidad para pensar correctamente, para pensar de manera creativa y autónoma acerca de las miradas disciplinas. Entonces ciertamente es un objetivo educacional de extrema importancia. Keynes, por su parte, define el pensamiento crítico como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer, es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional. Scriven y Paul, 1992, definen de manera amplia el pensamiento crítico en los sistemas o en los siguientes términos. El pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que desarrolla habilidades como conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como una guía hacia la creencia y la acción. Así pues, a lo largo de la historia, desde Sócrates, pasando por Descartes, Kant y otros autores contemporáneos como el maestro del pueblo, Paulo Freire, han definido y destacado las bondades del pensamiento crítico como esa habilidad única de cada individuo, la cual se debe cultivar, pero cuyo uso corresponderá única y exclusivamente a quien así lo decida, de acuerdo con sus propios intereses, ya sean estos personales o sociales. Importancia del pensamiento crítico. Actualmente, no es suficiente que un estudiante memorice fechas y nombres de libros o autores, teniendo en cuenta que el acceso a la información es inmediato y está al alcance de la mano, ya sea en el celular, computadora o cualquier otro dispositivo. Si bien es cierta, la información está a un solo clic, su uso consciente y la obligación de verificar su veracidad se ha convertido en una regla de oro para todo aquel que accede a ella. Aun cuando podamos verificar que la información sea cierta, esta no se puede considerar conocimiento si no se sabe bien lo que se puede o se va a hacer con ella. De ahí la importancia de fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes para que al acceder a la información sepan qué van a hacer con ella y sepan que esa información es realmente útil y es veraz. Pero ¿cómo debe ser un pensador crítico? Según Richard, 2003, un pensador crítico tendrá la capacidad de evaluar el conocimiento adquirido, cuestionar la información, identificar y rechazar ideas válidas o fallidas,
percibir la pregunta que debe ser formulada para tener una mejor respuesta y profundizar con lógica e imparcialidad. De ahí la importancia de fomentar en el aula de clase la habilidad de cada individuo de apoyar, refutar o generar sus propias ideas o conceptos frente a una realidad que en teoría parecería ser la misma para todos, pero que en la práctica es tan diversa como la misma naturaleza del ser. ¿Cómo fomentar ese pensamiento crítico en la escuela? Según el blog Vincent Vives, si se quiere fomentar el pensamiento crítico en los alumnos, se debe empezar por proponer actividades que le hagan pensar de verdad. Para ello, el docente debe seguir algunas premisas: promover preguntas que lleven al estudiante a pensar, darle tiempo para reflexionar y responder, utilizar metodologías activas en donde los estudiantes interactúen libremente, fomentar un clima de confianza en el aula, favorecer el aprendizaje autónomo. La combinación adecuada de estas acciones o estrategias harán del aula de clase un escenario ideal para la generación del pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Qué actividades promueven el pensamiento crítico en el aula de clase? Algunas actividades que pueden poner en práctica para promover y activar el pensamiento crítico en el aula de clase son los dilemas morales, que plantean un conflicto de valores, el análisis y comparación de noticias desde diferentes perspectivas y fuentes, los debates que permiten analizar, argumentar y controvertir un tema específico, los juegos de roles a través de los cuales se puede generar o no un consenso, preguntas, preguntas y más preguntas, el poder de la pregunta como generadora de conocimiento. Todo lo anterior debe estar orientado a lograr que el estudiante digiera la información y se apropie de ella para su beneficio y el de su comunidad. En conclusión, en esta nueva era digital la información está al alcance de las manos para todas las personas. Cada vez es más fácil acceder a ella desde cualquier lugar del mundo, pero esta misma facilidad genera una mayor responsabilidad para elegir bien la fuente de la cual se va a adquirir, el uso responsable que se le va a dar, a quién y cuándo se va a compartir, así como también respetar los derechos del autor que la ha puesto a disposición de la sociedad. El pensamiento crítico le permite a cada persona hacer un uso racional de la información. Ese pensamiento crítico es el que se debe fortalecer para que cada estudiante pueda llegar a apropiarse de la información de tal manera que pueda lograr que esa información se convierta en un conocimiento que se va a poner a disposición de toda la sociedad, de su comunidad, para su bien personal y para el bien de toda la sociedad, para cambiar un mundo de injusticia, de inequidad, que por siglos ha sido el que se ha fortalecido a través de la institucionalidad. Muchas gracias.